mecanizarlo. Entonces vamos a ver las fases que lleva ese proceso, vamos a ver la herramienta que se emplea para saber primero el nombre que tiene y luego el uso concreto de esa herramienta. Y vamos a aprender también algo de medidas, de trazar y de medir sobre cuadro, que es otra tarea que tenemos que hacer todavía previamente a lo que es propiamente el mecanizado. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver un poco en este tema. Yo voy a proyectar aquí la edición del libro más antigua, pero es prácticamente igual lo que aparece en la nueva, entonces no hay gran diferencia. ¿Vale? Bueno, ahí nos da una primera idea de las cosas que vamos a ver. Mecanizado de cuadros, herramientas de medida, herramientas de trazado y marcaje, técnicas de mecanizado y técnicas de mecanizado de cuadros eléctricos y accesorios. Bueno, nos queda aquí desde el punto de vista de mecanizado lo que vamos a hacer, nos queda arreglar los paneles, los tableros de trabajo, que alguno ya le puso alguna canaleta, vamos a acabar de arreglarlos bien, vamos a lijarlos para que nos queden sin dibujos y sin cosas. Todavía más adelante tendremos que completar poniendo una numeración de bornas ya en el bornero para que nos queden correctamente hechos. Y luego iremos a lo largo del curso, espero, utilizando el taladro de columna también, y utilizaremos un poquito la radial para que veáis así alguna herramienta con la que hay que tener precaución a la hora de utilizarla. Bueno, los objetivos nos los pone ahí, ¿vale? Son los que tenemos para esta unidad. Bueno, ¿qué es el mecanizado? Cuando hablamos de mecanizado, todas las operaciones que se realizan sobre un determinado material para darle una forma final deseada. Imaginaos que yo tengo un cuadro metálico como esos que tenemos, por ejemplo, ahí detrás, y el cuadro me viene con la puerta completamente plena, lisa, sin ningún tipo de taladro, me viene con una base dentro de lo que es el cofre, que es metálico, viene una base de acero galvanizado con 4 tuercas que se puede sacar. Y yo lo que tengo que hacer es montar un cuadro como el que estamos utilizando dentro de ese cofre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que sacar la chapa, tengo que marcarla, tengo que hacer una serie de taladros sobre él. Con remaches voy a fijar la canaleta, voy a fijar el carril y luego ya vendría la fase del cableado, ¿no? De poner los componentes eléctricos, cablearlos. Luego en la tapa también tendré que hacer mecanizado, tendré que hacer unos orificios circulares de 22 milímetros para lo que es toda la señalización, los pulsadores. Luego hay otros componentes que veis en esos cuadros, como son los voltímetros, que más adelante trabajaremos con ellos, que llevan un agujero de tipo cuadrado. Bueno, tengo que hacer el mecanizado de la tapa de acuerdo con los elementos que yo quiera poner. En el tema 3 vamos a ver cómo hacer esos planos, a nivel muy sencillo, unas pocas normas de dibujo para poder saber trazar un plano acotado y sobre todo para poder entender un plano acotado, que es lo que nos interesa. Si nos dan en el taller un plano, poder entender qué son esas cotas, poder marcar el cuadro eléctrico y poder mecanizarlo, que es lo que vamos a ver ahora aquí. Bueno, como siempre, un pequeño vocabulario que os pone en inglés, ¿vale? Bueno, le echáis un vistazo, como siempre. Los armarios eléctricos también se llaman switchboard, ¿vale? Cuando es el típico pupitre de control se suele llamar switchboard. Pero bueno, el resto, las habituales. Las vais a encontrar bastante esas palabras por ahí. Hay un ejemplo de un cuadro eléctrico ya con las operaciones de mecanizado. Este cuadro que pone aquí en la foto es muy mejorable, ¿vale? Pero bueno, fijaros lo que os decía, el cofre, la chapa que se distingue por el color que tengo en el fondo de acero galvanizado con las 4 tornillos y tuercas que lo sujetan al fondo. Esto se saca, se hacen los taladros, etcétera, etcétera. Luego veis aquí que también tiene un taladro con una manguera en la parte de la derecha, que eso es lo que vamos a utilizar ahí, ya lo vimos, es un prensastopas, ¿no? Para meter el tubo y a través del tubo con el prensastopas darle estanqueidad y poder insertar el cable en el cuadro. ¿Qué etapas necesito para hacer el mecanizado de un cuadro? Bueno, lo primero es marcar, lo primero es fijar sobre el cuadro o hacer las marcas sobre el cuadro de dónde voy a mecanizar. Lo primero sería el marcado, que es lo que vamos a ver en un primer momento.
Luego tendríamos la fijación al fondo del cuadro de... Espera que se me va esto. La fijación, ¿vale? Al fondo del cuadro de los elementos, realizando los orificios que sean necesarios. Luego haríamos el marcado de la puerta del cuadro. Bueno, esto se puede hacer simultáneamente. Esto, como todo, depende de cuántas personas estén trabajando. En cuadros muy grandes, pues se suele hacer la puerta y el fondo simultáneamente, con varias personas trabajando al mismo tiempo, ¿no? Sobre la misma instalación. Hay que marcar para, bueno, situar los pilotos y demás. Luego realizaríamos toda la parte de los taladros necesarios para meter todo, montaríamos todos los elementos, los cablearíamos entre ellos y luego ya cuando esté todo montado vendría la fase final de conexión en la instalación y fijación del cuadro a pared o a una bancada si es de tipo vertical, bueno, según la fijación que tengamos ahí. Vale, eso sería todo el proceso de fabricación que vamos a intentar hacer. Todas estas tareas son bastante artesanales, ¿vale? Lo cual es bueno, porque lo que podamos hacer las personas y no puede hacer exactamente igual de bien un robot, pues nos va a dar trabajo, ¿vale? Me imagino que no será mucho tardar que llegue a haber robots ya que puedan montar y cablear un cuadro eléctrico completamente, ¿vale? Parece una tontería, pero para meter lo que hacemos nosotros manualmente, de apretar un tornillo y que sea el tornillo y meter el cable, es una labor que para un robot sería bastante compleja. Mucho más sencillo un robot de los que tenemos, por ejemplo, en la industria del automóvil, que pone soldaduras, de esos robots que se mueven en 3D y pueden poner soldaduras en cualquier posición. Realmente eso es mucho más sencillo. Aquí tengo que meter un cable, con lo cual tengo que sujetarlo, luego tengo que un tornillo, apretar. Los tornillos están a un tamaño que necesita cierto nivel de precisión. Llegará el día seguro, pero bueno, de momento sigue siendo un trabajo artesanal y sigue siendo un trabajo manual. Y eso, pues nos viene bien, ¿vale? De hecho, el que es un cuadrista bueno y es fino trabajando, tiene trabajo. Tiene trabajo y no le va a faltar. Normalmente hay empresas que se dedican mucho a hacer cuadros grandes para industria, todo tipo de cuadros, tanto protecciones como automatismo, y tienen personas muy específicas para hacer todas esas labores. Bueno, empezamos por las herramientas de medida. Esta ya la vimos el otro día cuando estuvimos haciendo la práctica 1, lo que llama ahí el metro o flexómetro. ¿Vale? Metro o flexómetro. Este todos lo conocéis, es esta herramienta que ya estuvisteis utilizando. Una banda metálica con cierto nivel de flexibilidad. Normalmente tienen un tope, no todos lo tienen, pero tienen un tope para que quede en la posición y poder permitirme medir cómodamente sin tener que sujetarlo de otra manera. La escala lo que me mide son milímetros, aunque la escala los números vienen en centímetros, pero la unidad de medida más pequeña que tienen es el milímetro. Recordar que la medida más pequeña que tiene un aparato de medida es lo que llamamos resolución, otros se llama sensibilidad, ¿vale? Es la menor cantidad que yo puedo dar en una medida, que en este sería el milímetro. Recordar que la parte de arriba esto tiene esa holgura para poder descontar el ancho de esta pieza de la L metálica que lleva arriba cuando mido interiores o cuando mido exteriores, ¿no? Para compensar ese ancho que tiene la pieza, que viene a ser un milímetro, pues tiene una holgura o un movimiento de 1 milímetro. Todo seguro que cuando estéis trabajando vais a tener una de estas en la caja, esto es muy útil, aunque hoy en día se utiliza muchísimo. Si vais a medir a trabajar, por ejemplo, en vivienda, los metros estos de tipo láser dan medidas muy precisas y es mucho más rápido, ¿vale? Sobre todo si tenéis una distancia mayor de 3 metros, que suele ser la medida máxima de un flexómetro, la comodidad que te da un medidor láser, bueno, es inigualable por un flexómetro, ¿no? Pero bueno, para otro tipo de medidas, ver, no sé, la distancia de una caja al suelo, de una caja de derivación, otro tipo de cosas, esto es mucho más rápido, más cómodo. Separación entre luminarias en un techo, sacar medidas, ¿no? De, no sé, si voy a poner unos mecanismos a una cierta distancia para un cabecero de una cama en una habitación, pues bueno, para echar una medida rápida a la pared, se hace muy bien con el flexómetro. Nosotros lo vamos a utilizar en el panel pues para las medidas las que estuvimos haciendo, un panel de automatismos para longitudes de canaletas, longitudes del carril, ¿vale? Para hacer marcas ya sobre el fondo veremos que es más útil esta
esta que aparece aquí, que pone a la derecha, que es la regla metálica. Los talleres de estos se utilizan unas reglas metálicas que vienen grabadas para no perder la serigrafía, ¿no? Como las de plástico, vienen grabadas y son de longitudes a lo mejor de 1,5 metros, cosas así, para poder trabajar en un cuadro bien. Bueno, luego para distancias largas, aunque ya no se utilizan tanto, tenéis las que son de tela, ¿no? Los flexómetros estos que son de tela, pero bueno, hoy en día con los medidores láser, eso sí que está en desuso. La regla metálica que le hemos comentado. Tengo otro elemento de medida también que es la escuadra, ¿vale? Que me permite medir ángulos de 90, pero me permite también la que utilizamos aquí en estos talleres, medir ángulos de 45. Si os fijáis en esta de arriba, tiene un chaflán, una parte más gruesa, otra más fina. Ese chaflán ahí justo está a 45 grados para poder medir, por ejemplo, o marcar una canaleta para hacer la terminación en ángulo, ¿no? De 45. Luego tenemos la falsa escuadra, que esta me permite medir ya muchos más ángulos. Lo que tiene no se va a ver por la resolución que tiene esto, pero los ángulos están marcados en esa regla que se puede girar con una palomilla. Tiene una palomilla con un tornillo y yo puedo apretar para dejarlo en una posición fija. En el borde de esta parte de aquí es donde están marcados exactamente, a ver dónde estoy. Si veis aquí hay unos números, bueno, en esa parte de ahí hay unos números, no se ven muy allá, pero hay unos números aquí en medio. Y aquí hay unas marcas, ¿vale? En el borde. Yo el ángulo lo sé haciendo coincidir la marca lineal que hay en el borde con la parte donde se junta con la otra pieza. Eso me va a dar el ángulo, ¿vale? Quiero 45, quiero 60, bueno, tiene varias opciones. No es una escala continua, sino que tiene una serie de divisiones, pero me permitiría medir cualquier tipo de ángulo. Eso es lo que se llama la falsa escuadra. Se llama falsa escuadra porque realmente no me da un ángulo fijo, sino que me da varios ángulos. La escuadra, o una escuadra. También hay escuadras que se utilizan. La utilidad de una escuadra es cuando quiero poner dos cosas perpendiculares, ¿no? Suele ser la utilidad más común. Si yo quiero casar, por ejemplo, marcar para poner la canaleta del cuadro eléctrico, la horizontal y la vertical tienen que estar perfectamente a 90. La escuadra es la que me va a permitir hacer esas marcas perfectamente. Bien, es verdad que si la chapa no es muy grande, es también muy cómodo hacerlo con la cinta métrica desde el borde, ¿no? Porque la chapa se supone que va a venir perfectamente perpendicular. Pero bueno, la escuadra también me puede servir para eso. La escuadra siempre va a tener un lado desigual, ¿vale? Polémica con las escuadras, por ejemplo, que se utilizan en dibujo. La escuadra siempre es la que tiene un ángulo de 30, otro de 60 y otro de 90. Hay muchos profesores de dibujo por el mundo que dicen lo contrario. Dicen que la escuadra es la que tiene un ángulo de 90 y dos de 45. Pues están equivocados. Catedrático, que no me acuerdo del nombre, de arquitectura de la Universidad esta de la Complutense que hay en Madrid, dice que es la de 30, 60 y 90, y yo lo que diga ese señor, pues es válido. La escuadra normalmente, tradicionalmente, es la que tiene los ángulos desiguales. De hecho, nosotros en el formato que lo utilizamos para mecanizar realmente es una L. Le falta el otro lado, ¿no? Al triángulo. Pero más o menos el ángulo que forman viene a ser el mismo, viene a ser 30 y 60 si tuviésemos ese lado. Vale, eso como curiosidad. Más aparatos de medida, el calibre. El calibre es esto. Es este aparato de aquí. Vale. ¿Sabéis otro nombre que tiene este aparato? ¿Cómo? Vernier. Nunca le oí ese nombre. Vernier. Ya tenemos otro más. Yo tengo otro, que es como lo llaman siempre desde tiempos inmemoriales, al menos aquí en España. Esto se llama también pie de rey. Calibre o pie de rey. ¿Vale? Esto lo que me permite es medir distancias exteriores de una pieza con esta parte de aquí. Vamos a poner una proyección. Medidas exteriores, ¿veis? Esta parte de aquí. Medidas interiores con la parte opuesta. Si quiero medir, por ejemplo, un diámetro o un agujero, cuánto mide por dentro, lo mido con esto de aquí. Y luego tiene una varilla que, como no lo uso con cuidado, se acaba doblando siempre, que esto es para medir profundidades.
Si tengo un agujero en una pieza y quiero medir qué profundidad tiene, lo que hago es bajar la punta por el agujero y el borde de arriba hacerlo coincidir con la regla del calibre. Y esto me mide la profundidad. Vale. 3 medidas entonces. Medidas exteriores, medidas interiores y profundidades. Todo lo hace con 2 escalas. Tiene 2 escalas. Tiene esta escala grande del medio, que es la regla principal, ¿vale? Y luego tiene una escala pequeñita aquí debajo que se llama el nonio, con 2 n's, nonio, ¿vale? La gracia que tiene el calibre es que me permite medir con precisiones por debajo del milímetro. Puedo medir cosas más pequeñas de 1 milímetro, con bastante precisión. Bueno, ¿para qué necesitamos nosotros eléctricos utilizar un calibre? Normalmente se utiliza para medir taladros, lo utilizamos para medir tornillos, cuando tenemos o remaches, diámetros de brocas, en un momento dado, si necesitamos taladrar algo en el taller, para medir ancho de componentes, si yo tengo un componente que no sé cuánto me va a ocupar, porque el ancho no vienen anchos los normalizados de módulo universal, pues lo mido y sé cuánto mide, ¿vale? De una manera además bastante exacta. Muchas veces no voy a necesitar toda la exactitud que tiene un calibre en el trabajo que vamos a hacer en el taller eléctrico, pero es bastante conveniente porque es muy fácil de utilizar, te permite medir de una manera mucho más cómoda que con un flexómetro, cosas que, pues no sé, diámetros interiores, por ejemplo, con un flexómetro es imposible medirlos bien, con esto se mide muy fácil. Los hay digitales, los hay que tienen una escala también analógica con una aguja. Aquí tenemos el modelo tradicional. Hoy en día casi es más fácil que encontréis el digital. ¿Vale? Vamos a aprender cómo se leen estos. Por si lo tenéis, estos son aparatos que se usan bien durante toda la vida. Por eso es muy fácil que os encontréis en un taller con un calibre de este tipo. ¿Vale? No necesita pilas, no... todas las ventajas de algo que no tiene circuitos dentro. Bueno, esa es la pinta que tiene. Vamos a ver entonces cómo se mide con él. Bueno, la manera, ahí tenéis, ¿no? Los diámetros sería cómo se utiliza sobre la pieza. Si yo quiero medir el ancho de la canaleta, pues veis que abre, aquí tiene un botón que tengo que apretar para que se deslice. En este está estropeado y se desliza aunque no apriete el botón, pero teóricamente tengo que apretarlo para que se pueda deslizar. Agarro la pieza que quiero medir y la abrazo lo más perpendicular posible para que la medida sea buena, ¿vale? Lo saco y ahí ya puedo tomar la lectura. El botón está hecho para que entre que yo mido y lo saco no se me mueva nada, ¿vale? ¿Cuál es la lectura que me da? Bueno, todas las medidas, tanto el ancho exterior, la medida interior como la profundidad se miran en la misma escala, ¿vale? La escala es única. La medida consiste en, mira, ahí tenéis el digital que se comentaba por aquí, ¿vale? El digital lo mismo, pero me da la medida ya directamente en la pantalla, lo cual es mucho más cómodo. Sí, bueno, los otros vienen con 2. Aquí tenemos algunos que lo que te vienen son 2 escalas, te vienen 2 nonios, uno en la parte de abajo en milímetros y otro en la parte de arriba en pulgadas. Aquí en Europa, gracias a los amigos franceses, somos muy de sistema métrico, ya hasta los británicos entraron por ello, que ya es difícil. Lo que pasa es que, claro, en América la influencia de Estados Unidos, que decidieron no cambiar, pues las pulgadas siguen siendo la medida habitual para muchas cosas de este tipo, tecnológico, mecánico. Los británicos cambiaron, sí. Los británicos siguen utilizando el sistema imperial solo para algunas cosas. En tiendas te puedes encontrar medidas de peso en imperial y en métrico, pero generalmente está todo en métrico. Dudo ahora de si los coches, creo que en el Reino Unido la velocidad está en kilómetros hora ya también. Pero todo lo que son medidas de longitud, todas estas cosas, siguen utilizando en tecnología, por ejemplo, para neumática, unidades que vienen en pulgadas por milímetro cuadrado y cosas así. Bueno, medidas de estas raras imperiales. Aquí en Europa se siguen utilizando y por eso vienen los calibres con 2 en roscas. Sigue habiendo roscas por ahí, muchas que se topan, que vienen en pulgadas.
La métrica esta que llaman, como es el nombre, Whitworth o algo así tiene el nombre esa métrica. Y esas van todas en pulgadas, por eso es bastante útil tener uno que te mida las dos. Y luego algunos tienen detrás conversiones o reglas mnemotécnicas para las roscas. Pero bueno, el digital te lo cambia, suele venir con un botón que te cambia directamente de una a otra sin problema. ¿Cómo se mide? Que aquí es la clave. Bueno, lo que tengo que hacer es localizar primero el cero del nonio. La parte de abajo de la escala, ahora os voy a dejar alguno para que lo miréis. Tiene un cero. Ese cero es lo primero que tengo que mirar. Ese cero me va a marcar la medida de la escala principal. La escala principal vais a ver que es una medida en los que viene en el sistema métrico en milímetros. Es una escala como la del flexómetro. ¿Vale? Ese cero es el que me va a marcar la medida de la escala principal. La línea que tenga a su izquierda es la medida. La línea que tenga a su izquierda en la escala principal de ese cero es la medida. Vamos a verlo con un ejemplo o algo un poco más grande para que podáis ver. Tenemos aquí como un simulador y a ver si nos funciona bien y lo podemos ver. A ver, cerramos esto. Vale, ahí tenéis las dos escalas. No, esto que estoy moviendo yo ahora es lo que muevo con el dedo para ajustar la pieza. Me tengo que fijar en el cero siempre. Voy a ponerlo, por ejemplo, ahí. ¿Dónde tenemos el cero del nonio? Lo tengo aquí. Si sigo esta línea hacia arriba, está interceptando, está cortando la escala principal, que es esta de aquí. ¿Cuántos milímetros hay a la izquierda de esta línea del cero? Veis que hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, la raya grande que es 5, 6, 7 y 8. La línea que está a su izquierda es siempre la izquierda, no la más próxima. Siempre la que está a su izquierda. Es la línea de 8 milímetros. Por tanto, la parte entera de esa medida, la parte en milímetros es 8. Si yo muevo esto para aquí, dejo por ejemplo por ahí. Fijaros que si sigo del 0 hacia arriba, la línea que está a su izquierda es esta, que estoy marcando con el cursor del ratón, esta de aquí. La de 25 está más próxima a la de 26, pero la que me importa es siempre la que está a su izquierda. ¿Vale? Esa sería la medida en milímetros. Las divisiones de la regla principal que estén a la izquierda del cero del nonio. ¿Los decimales de dónde los saco? Bueno, los saco precisamente del nonio. El nonio, lo primero que me tengo que fijar es en el número de divisiones que tiene. Ese nonio que tenéis ahí tiene 20 divisiones, tiene 20 rayas. Tiene números del 0 al 10 y entre, por ejemplo, el 0 y el 1 veis que tiene una raya en medio, ¿no? Entre el 1 y el 2 tiene otra raya en medio. Por tanto, si cuento todas las divisiones que tiene 20. Primera cosa en la que tengo que pensar. Si tengo 20 divisiones, y lo que me está midiendo el nonio son las fracciones que tengo dentro de un milímetro, ¿cuánto puedo medir con cada división? Eso es lo que se llama la resolución. Mínima cantidad que puedo medir. La resolución es igual a 1 milímetro dividido entre el número de divisiones que tengo. 1 milímetro entre el número de divisiones. Esto es 0,05 milímetros. ¿Vale? 0,05 milímetros. Decimos que este calibre que tiene 20 divisiones en el nonio tiene una resolución de 0,05 milímetros. No puedo medir nada más pequeño de 0,05 milímetros. Fijaros ahora en el número de abajo. Simulador, esto lo que va es dándome la cantidad, ¿no? Fijaros que siempre acaba en 0 o en 5 la medida. ¿Por qué? Porque no puedo medir nada más pequeño que 5 centésimas, ¿no? De milímetro. 5 centésimas de milímetro. Vale. Bueno, repito, para que nadie se me pierda. Medida en milímetros. Lo que esté a la izquierda, el número de divisiones que tenga en la regla principal, a la izquierda del cero del nonio. Eso ya lo teníamos. Medida de las fracciones, o de la parte fraccionaria, de la parte dentro del milímetro. Tengo que contar primero el número de divisiones para saber la resolución que tengo.
1 milímetro dividido entre el número de rayas que tenga en el nonio, eso es la resolución, la cantidad más pequeña que soy capaz de medir. Bien. ¿Cuánto es la medida? Bueno, para la medida lo que me tengo que fijar es en la raya del nonio que coincida con una de las rayas de arriba. Y solo va a haber una, ¿vale? Solo va a haber una. Este simulador nos la marca en rojo para que se vea claro cuál es. Si os fijáis en las rayas, veis cómo van al principio en la parte de los extremos, están más separadas, pero a la medida que me acerco a la medida real, a la medida que estoy efectuando, están prácticamente coinciden, ¿no? Hasta llegar a la medida, en este caso 65, que es donde coincide justo la de arriba con la de abajo. Siempre vamos a ver que la raya que me da la medida, a su izquierda, están separadas en un sentido las dos rayas, la de la regla principal y la del nonio, y hacia su derecha están separadas al revés, como en espejo, ¿no? Por así decirlo. Esa es la medida que tengo de la parte, digamos, decimal de la medida que estoy efectuando. En este caso la medida, recapitulando, sería, subo desde el cero del nonio hacia arriba, esta raya de aquí es la de 11 milímetros, serían 11, y miro en el nonio a ver qué raya coincide con la parte de arriba, en este caso, esta que pone ahí 65. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es esta medida de aquí? Decidme vosotros. Cero del nonio. Me voy hacia arriba. La raya que está a su izquierda, ¿cuál es? 9 milímetros. Muy bien. Tengo 9,10, ¿no? Si voy midiendo de 0,05 en 0,05, la primera raya sería en 0,05, la siguiente 0,10, 0,15, 0,20, ¿vale? Estaría en 0,10, serían 9,10 milímetros. La línea que coincida, sí. Visualmente lo que buscas es la línea que coincida. Yo, por ejemplo, tengo la vista que estoy para uno ya digital, porque aunque tengo las gafas graduadas por cerca, pues a veces es muy difícil encontrar la posición de la vista para poder medir esto. Los que tenéis buena vista lo vais a ver rápidamente, no vais a tener problema, ¿vale? Luego unos se ven mejor que otros, ya depende también del calibre que tengas. Por ejemplo, aquí este se ve bastante mejor. Sí, este se ve bastante mejor. Toma, os lo voy a pasar y tratármelo con cariño, lo vais viendo. Pie de rey. Supongo que será que si tú ves esto aquí, parece la típica bota con una espuela detrás, ¿no? Como los caballeros medievales. Esto sería la espuela y esto sería la punta del pie. Creo que va por ahí los tiros, ¿eh? Por el nombre. Bueno, vamos a ver otra. Esa de ahí. Luis, esa para ti. Fíjate primero en la raya que está desde el cero del nonio. Desde aquí subo hacia arriba. Esta raya me marca, la que está a su izquierda, me marca la medida principal. ¿Esa cuánto es? La siguiente que está después de la rayita grande, ¿esta cuánto es? En milímetros. Esto es 1 centímetro, esto serían 11 milímetros, 12, 13, 14, la grande del medio que son 15, me marca la mitad. Esta sería 16, la parte a la izquierda de la coma sería 16, coma, y ahora serían 15, ¿no? Tengo las 20 divisiones, 0,05, esto sería 0,05, 0,10, 0,15. Vamos a ver si estamos en lo cierto, sí, ¿no? 16,15. Muy bien. Alfonso, ¿ves esa medida? ¿Me la puedes decir? Fíjate, subo desde el 0, ¿esta raya cuánto es? Estoy a la derecha del 2, ¿eh?
20, 21, pero primero la medida principal, vamos por partes. Desde el cero del nonio subo. ¿Qué raya tengo a la izquierda? La raya que tengo a la izquierda del cero del nonio es esta de ahí que te estoy marcando con la flecha. ¿Vale? Bueno, ahora se me movió. Esta de aquí. ¿Eso cuántos milímetros son? Estos serían 20, 21, 22, ¿no? La medida principal son 22. Y ahora en la parte de abajo, ¿con cuál te coincide? 25, serían 22 con 25. Venga, vamos a hacer otra. Usini, esa va para ti. ¿Cuánto tenemos ahí? Cero del nonio, vamos hacia arriba. ¿Cuál es la raya que está a la izquierda de esta raya? En la regla principal. ¿Dónde estabas todo este rato, compañero? Bueno, físicamente estabas aquí, pero en el campo astral, ¿en qué parte estabas? Cero del nonio, subimos hacia arriba. La raya que está a la izquierda es esta de aquí. ¿Cuántos milímetros son esa raya? La que te estoy marcando ahí con el cursor del ratón. 12, muy bien. La parte de abajo, ¿qué raya me coincide? Me está marcando aquí en rojo la que me coincide. No vemos que aquí tal y empiezan a juntarse hasta que la que me coincide es esta. ¿Cuánto es eso? De 0,05 en 0,05, 85, ¿no? 0,85 sería. La medida serían 12,85. Venga, otra más. Vamos a quitarlo, sí, porque si no, no tiene gracia. Ricardo, ¿me la puedes decir? Subo desde el cero del nonio hacia arriba. La raya que está a la izquierda es esta. Eso serían los milímetros. Fíjate bien, estoy a una raya más de 15. 15 sería aquí, pero la raya es esta. 16, bien. Y ahora en la parte de abajo me coincide la que está sobre el 2. ¿Eso cuánto es? No. 12 no puedo medir porque esto mide de 0,05 en 0,05. De 5 en 5 centésimas. Esto sería 20, ¿no? Aquí tengo 0, 5, 10, 15, 20, 25. Serían 16,20. Vale. Tenemos calibres con otras resoluciones. Podemos tener más divisiones. Lo hay también usualmente con 50 divisiones. ¿Vale? Si tenemos uno con 50 divisiones, tenemos uno de 50 divisiones. ¿Qué resolución tendrá? Divido 1 entre 50. ¿Y esto cuánto da? 0,02 milímetros. Si tengo uno de resolución de 50 divisiones, tengo de resolución 0,02. Es decir, ahí ya puedo medir con un poco más de precisión, de 2 centésimas de milímetro en 2 centésimas de milímetro, lo cual está bastante bien. ¿Vale? Todavía más preciso que el anterior. El que tenéis ahí arriba en la foto, ese es precisamente... Ah, bueno, no, ese es como el que teníamos. A ver si hay alguna foto de uno de 50. Igual tienen aquí en la página alguno.
Bueno, esta página que estoy utilizando es de un profesor brasileño, que es una página que está bastante bien. Se lo tiene muy trabajado este tema, este hombre. Aquí por algún sitio la vía que lo vi yo, el de la otra resolución, que está, bueno, para que lo veáis. Mirad qué opciones tiene, ¿no? Para, sobre todo los mecánicos que van a medir con muchas más de estas cosas, está bastante bien. Este de aquí es. No era este. Vale. Este es el que tiene 0,02. Fijaros que tiene 50 divisiones en el nonio, 1 entre 50, 0,02. Bueno, vamos a hacer una medida y me decís. Lo que pasa que no nos marca, hay que mirar qué raya coincide. Entonces, vamos a poner una por ahí a ver si podemos verlo. No podemos verlo porque hace tanto zoom que no vemos nada. Bueno, miramos así primero la medida principal. El cero del nonio. ¿Veis la raya que está arriba? La que está a su izquierda. A su izquierda, a su izquierda. Es 45, está entre la del 45 y la del 46. La que está a su izquierda es la de 45. Y ahora vamos a ver cuál coincide ahí. ¿Cuál creéis que coincide? La del 6 entre 7 y la del medio. Yo creo que coincide esta. La que coincide es esa. ¿Vale? Tenéis que fijaros dónde cambian de orientación la línea de arriba y la de abajo. En la parte a la izquierda de donde es la medida, la raya de la regla principal está más a la izquierda de las rayas del nonio, y a la derecha de la medida cambian de sentido, está más a la derecha la de arriba que la de abajo. ¿Eso cuánto sería? Si va de 0,02 en 0,02, 64, ¿no? Vemos la medida, 45,64. Es lo mismo, pero cambiando la resolución. Venga, vamos a hacer alguna más. Esa para Pablo. Te voy a aumentar yo con el zoom del ordenador, con la lupa del ordenador. A ver si así lo ves mejor. Fíjate aquí, voy hacia arriba, la raya que esté a su izquierda, que va a ser esta de aquí. Esa es la buena. 17, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora la parte del nonio. Para eso hacemos aquí con la lupa. Yo creo que es esta, la que coincide, que es la de 8, exactamente. ¿No os parece que es esa la que coincide? Se ve por el cambio de sentido de las líneas de arriba. Eso sería en este caso 80, ¿no? Ya me olvidé cuál era la medida principal, 17 eran, 17,80 sería. 17,80. Si ponéis en Google Stefanelli, empieza en S y tiene 2 L's. Os sale, la primera página que sale en Google es esa, podéis entrar y practicar en casa tranquilamente. ¿Vale? ¿Habéis visto todos ya el calibre que dejé por aquí? ¿Lo estáis pasando?
para verlo. No, no, sigue pasándolo para que lo vean todos. ¿Ya lo vio todo el mundo? Venga, gracias. Bueno, haremos ejercicios de esto, seguiremos haciendo ejercicios para practicar, ¿vale? En el control de este tema suelo poner varias preguntas tipo test para ver una medida de estas. Pongo una imagen así en detalle del nonio con la regla principal y me tenéis que decir cuál es la medida. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna pregunta? Estas son las cosas que se ven o no se ven. A lo mejor no la ves y de repente sabes cómo hacerlo, ya lo sabes para siempre. ¿Alguien no lo ve todavía o no lo tiene claro? Decirlo, hombre, sin vergüenza, que para eso estamos. Separados, sin vergüenza. Si lo juntas, podemos tener un problema. Bueno, seguimos con las herramientas. Herramientas de trazado y marcaje. Lo primero que tengo que hacer, decíamos, era marcar sobre la chapa lo que quiero mecanizar. Jugamos con el tema de que estamos sobre chapa. Entonces, aparte de poder utilizar un rotulador de las cosas que utilizamos en otro material, si utiliza un rotulador permanente, pues lo puedo utilizar. Si es finito, mejor, que si es gordo, los que son de punta fina. Es muy útil las herramientas que lo que hacen es rayar la superficie metálica. Me va a dejar una marca que además no se me va a borrar. Y es la manera más conveniente, la que más se utiliza. Una muy típica, la que tenéis aquí, la punta de trazado. Eso simplemente es un punzón que si yo rayo la superficie me hace una marca, ¿no? Como si fuese escribir, pero rayando sobre la superficie metálica. Con esta pieza, normalmente lo que se marcan los taladros, por ejemplo, se marcan con una cruz siempre. Marco donde se cruzan las dos líneas, será el punto del taladro. No hay que confundirlo con la siguiente, que es el granete. Granete se utiliza para hacer taladros. Una vez que yo tengo marcado con una cruz donde voy a hacer el taladro, se pone el granete justo en el medio y se le da con un martillo. Eso lo que hace es hacer una pequeña marca, hunde ligeramente el metal para que cuando yo vaya a posar la broca y taladrar, la broca no baile sobre el metal, no se deslice, porque si no, vamos, os lo puedo asegurar, si no hacéis un taladro previo, no dais con el granete, sobre una superficie metálica la broca baila, patina. Entonces la manera de hacer justo en el sitio donde quiero es marcar primero con la punta de trazar, con el granete lo pongo justo en el medio, le doy un martillazo y ya va a poner un pequeño asiento para la broca que ya no se va a deslizar para ningún lado. Luego tengo, similar a la punta de trazar, lo que es el compás de trazar. Es lo mismo, pero en forma de compás. Tiene un tornillo con una rosca que me permite ajustar a la medida que yo quiera. Eso se utiliza, aparte de para marcar círculos, se utiliza para trasladar medidas. Como se utiliza, por ejemplo, un compás, ¿no?, de los que utilizan con cartas náuticas y navegación y demás. Se utiliza, es muy similar porque es de los que queda fijo. Se utiliza para trasladar medidas dentro de un plano, pues aquí para trasladar medidas dentro del cuadro. Lo mismo, sí, es un compás con todas las cosas que tiene un compás. Por ejemplo, si yo he trazado ya la diferencia entre la línea donde voy a taladrar para meter la canaleta y la que voy a taladrar para meter el carril, visteis en vuestro tablero que se hace a distancias uniformes. Yo saco la medida con la punta con el compás de trazar y la voy trasladando a donde quiera. Mucho más fácil y mucho más rápido. Sobre todo para trasladar distancias, como pone ahí. Medir y trasladar distancias. También se puede medir una distancia con el compás, lo llevo sobre la regla o sobre el flexómetro y puedo medir cuánto mide esa distancia. Vale, creo que tengo uno por aquí, está un poco oxidado, pero podéis verlo también. Compás de trazar es esto. Yo tomo, por ejemplo, una medida. Vamos a ver cuánto mide de ancho el teléfono.
Vale, el ancho de la pantalla es esto. Si yo tengo una regla de medida metálica, un flexómetro, yo lo puedo coger aquí, puedo medir cuánto mide. Vale, de manera aproximada, esto no es una medida muy exacta. En este caso 74 me sale, más o menos. Vale, con el calibre lo sacaríamos exacto. Pero si quieres medir, por ejemplo, el ancho de una paramenta que vas a poner, el ancho del carril, o he tomado una medida y quiero trasladarla. Yo quiero trasladar ahora, por ejemplo, para hacer aquí una plantilla para poner los móviles. Tengo la medida del ancho del móvil, marco aquí, marco ahí, ya puedo ir trasladando la medida a donde quiera, ¿no? Es la utilidad más importante que tiene el compás. Bueno, técnicas de mecanizado. Ya nos ponemos a trabajar con la chapa. Vamos a dejarlo aquí porque nos va a tocar el timbre. Empezaremos el próximo día por el limado, ¿vale? Conocer los tipos de limas que hay y demás. Esperar a que suene el timbre.